Vamos a nuestro libro de Romanos, capítulo 7. Libro de Romanos, capítulo 7. Y estamos en el estudio o en la antesala o el prolegómeno de la ley. El capítulo 7 de Romanos está dividido en 3 partes. La analogía que se toma del matrimonio, el pecado o la santidad de la ley y el problema o el conflicto del cristiano con la ley ya no de Moisés, sino con la ley de su carne. De Adán a Moisés, el ser humano estuvo regido por una ley, la ley de la conciencia. De Moisés a la cruz del Calvario, el ser humano estuvo regido por otra ley, la ley de Moisés. Y de la cruz del Calvario a nuestros días estamos regidos por otra ley, la ley de la libertad, o la ley del amor, o la ley de Cristo. Entonces ha habido 3 formas, como Dios ha mostrado al hombre lo que el hombre necesita saber de lo que es bueno y de lo que es malo. Desde Adán hasta Moisés, el hombre no sabía que correr a 150 kilómetros por hora era contra la ley, aunque lo sabía en su conciencia. El hombre no sabía que pasarse los saltos era malo, aunque también lo tenía en su conciencia. El hombre sabía que matar era malo, pero lo seguían haciendo porque no había nadie que se los prohibiera. Entonces, Dios durante más de 2000 años, hasta la época de Moisés, le muestra al hombre en su conciencia que la conciencia era una forma superficial de mostrarnos el bien y el mal. Cuando alguien les pregunte a ustedes qué pasará con las personas que nunca oyeron de Cristo, que nunca oyeron hablar de Dios, que nunca oyeron hablar de la Biblia, ¿cómo las juzgará Dios? Las juzgará de la misma forma que juzgó por 2000 años al ser humano antes de que el hombre conociera lo que Dios sabía y quería que supiéramos del bien y del mal, por la ley de la conciencia. Entonces, si tu abuelita nunca oyó hablar de Cristo ni de la Biblia, tu abuelita tiene otra ley que explica Romanos 2, del 12 al 15. Esta ley se le llama la ley de la conciencia. Esa voz interna que tu abuelita tiene, que mi abuelita tiene, que mi tatarabuelo tuvo y que nos muestra de una forma, aunque sea distorsionada, cuando yo estoy actuando bien y cuando estoy actuando mal. Cuando actúo bien, me llena de satisfacción. Cuando actúo mal, me llena de remordimiento. Hay asesinos que se han entregado a la justicia porque no soportaban la voz de su conciencia. Entonces Dios trae a todo el pueblo de Israel hasta el monte Sinaí. Llegan al monte Sinaí los judíos y en ese momento Dios les revela a los judíos de una forma mucho más clara lo que Él quería que ellos supieran que a Dios le gustaba. Fíjense que una de las cosas más importantes en el cristianismo es que no solamente el cristianismo es monoteísta, sino que nuestro monoteísmo no es solamente decir, bueno, tenemos un solo Dios, sino que el Dios al que servimos, nosotros sabemos realmente que no es una personalidad ambigua, ni es pura materia, ni es solamente una forma sin carácter ni personalidad, sino que el Dios que servimos lo estamos conociendo. Y es una personalidad que tiene características, tiene atributos, tiene cualidades, es un Dios que siente, es un Dios que se comunica con nosotros, es un Dios personal. Esto es la maravilla del cristianismo. No es solamente, pues creo en Dios, pues dice Santiago, también el diablo cree, sino que el Dios en el cual nosotros hemos puesto nuestra confianza es un Dios con el cual tenemos una relación íntima todos los días. Y repito, no es una relación ambigua ni una relación superficial. Es una relación en espíritu y en verdad. Pues Dios le da a Israel 3 leyes. Les da los 10 mandamientos para que rijan su vida moral. Les da leyes ceremoniales para que rijan su vida de adoración. Y les da leyes civiles para que rijan su vida de gobierno. Vemos pues que al venir a la Biblia, nosotros nos encontramos con un Dios que nos dice cómo debemos adorarlo. Ya no puedo, cuando comienzo a leer la Biblia, traer veladoras, ni irme de rodillas, ni cortarme el chongo. Ya no puedo creer que dando dinero al Opus Dei o dando dinero a los conventos puedo comprarme el cielo. Cuando llego a la Biblia me estrello totalmente contra todas las demandas de este Dios. Y ahora cuando vengo a la Biblia comienzo a entender que me vengo a poner bajo
la dirección de este Dios y me pongo y me sujeto bajo los mandamientos de este Dios, y ahora solamente no me queda más que ponerme debajo de Dios, porque la Biblia es Dios y Dios es la Biblia, y decirle, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ya no puedo creer que para mí es bueno esto es ahora lo que Él dice. Ya no es lo que yo pienso, es lo que Él piensa. Ahora yo no puedo tratar y decir, bueno, yo quiero educar a mis hijos y creo que lo mejor es mandarlos a la Universidad de Oxford en Inglaterra. Es ahora lo que Él me dice, no lo que yo pienso. Y la mayor parte de las veces vamos a chocar contra su voluntad. Porque por naturaleza no queremos sujetarnos a Él. Queremos seguir imponiendo nuestras leyes, haciendo nuestra voluntad. Queremos seguir decidiendo por nosotros mismos. Hace 3 o 4 días tenía un familiar yo que me dijo, mira Armando, mi vida llegó a un momento y a un grado donde yo ya no quería saber si me iba a volver a casar, si no me volvía a casar, si iba a regresar con mis hijos. Llegó un momento en que caí de veras de rodillas, lloré y le dije a Dios, Señor, te entrego mi vida. Quiero que tú me digas lo que tengo que hacer. Yo no quiero saber nada más que hacer tu voluntad. Y en ese momento me dijo esta persona, tuve una paz que jamás antes había conocido. Y le dije, esto es lo que es la conversión cristiana. La conversión es llegar con este Dios y decirle, Señor, tú eres el Señor, tú eres el Salvador, yo no puedo pelear contra ti, posiblemente lo que tú tengas para mi vida no me va a gustar, pero al final me va a dar la paz y la felicidad que tú tienes, pero yo no puedo seguir discutiendo contigo, yo tengo que sujetarme a tu palabra. Y de ese momento viene la paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces Dios les da estas leyes a Israel, y de Moisés hasta la cruz del Calvario, todas estas leyes fueron pisoteadas, fueron rotas, fueron violadas, fueron transgredidas, porque el ser humano no podía hacer lo que el Dios de la Biblia nos mandaba hacer. Y es lo mismo cuando tú no conoces a Cristo y vienes a la Biblia. Yo antes de conocer la Biblia y antes de conocer a Cristo, de pura casualidad un día me regalaron una Biblia y comencé a hojearla así, leía por acá Zacarías, leía por acá que David se metió con Betsabé, leía aquí que sangre y que guerras, etcétera, etcétera. Inmediatamente en mi intelecto yo dije, esto no puede ser la obra de Dios. Y comencé a pelear contra la Biblia y atacarla, y cuando me encontraba cristianos a decirles, ustedes están equivocados, esto no puede ser la obra de Dios. Entonces, entendí que cuando yo venía a la Biblia, yo no la podía entender porque ya no había sido iluminado. Y el Dios de la Biblia me decía, pues Armando no va ni a fumar, ni a tomar, etcétera, etcétera. Y dije, no, la cerré, para mí no es la Biblia. Yo no puedo ser cristiano porque a mí me gusta fumar, me gusta tomar, me gustan las chavas, me gustan las fiestas, me gusta el pecado. Yo no puedo ser cristiano. ¿Ven? Lo que Dios nos pide no lo podemos hacer. Lo que Dios nos demanda de nosotros es imposible para la carne hacerlo. Vean Romanos capítulo 8. Nada de lo que Dios te pide te agrada, ni tampoco lo puedes hacer. Y vamos a contestar, entonces, ¿para qué nos dice Dios lo que es bueno y lo que es malo si nosotros no podemos hacer lo que nos pide? Dice en Romanos capítulo 8, por ejemplo, en el versículo 3, porque lo que era imposible para la ley, o sea, ¿qué cosa era imposible para la ley? Hacernos buenos. ¿De acuerdo? La ley solamente nos decía lo que era bueno y lo que era malo. Me decía, es malo tomar, es malo matar, es malo adulterar, es malo hacer estas cosas, pero la ley no me podía cambiar. El que tú veas que Dios te dice, te prohíbo esto y esto y esto y esto, no significa que, bueno, sí, Señor, pues yo todo eso lo hago, Señor, pues me voy al infierno. Pues si te vas al infierno, porque no te puedes cambiar por ti mismo. Entonces dice en Romanos que lo que era imposible por la ley, ahora vamos a ver por qué la ley no nos podía cambiar. Dice aquí, por cuanto era débil por la carne. O sea, Dios les da los mandamientos a los judíos, pero los judíos descubren que no podían hacer. Mi mente, me dice mi mente, Armando, está mal que tomes, mira, tu hígado, tus dientes, el cigarro te muela la garganta, la tráquea, el esófago, etcétera, etcétera, pero sigo prendiendo cigarros. Mi mente me dice una cosa, mi cuerpo hace otra cosa. Yo sé que está mal tomar tequila y mi mente me dice, vas a acabar con cirrosis, pero lo sigo haciendo. Entonces vemos una guerra entre nosotros. Sabemos que está mal acá, pero hay algo aquí dentro de nosotros que nos arrastraba a hacer lo que no queríamos hacer. ¿No es cierto? Eres un adúltero, te dice Dios. Sí, Señor, pero mira además mi gancito, Señor, mi esposa gorda, y mira
gansito que tengo aquí, como yo no tengo fuerza, Señor. Mira, Carmelita, mañana ya no nos vamos a ver, ya no quiero que siga siendo mi amante. Y al otro día comienzan mis pasiones dentro de mí, y llega y me toca la puerta mi amante, y veo despampanante su carne, y yo sé, Señor, es pecado, pero me voy con ella. ¿No es verdad? Somos débiles. Entonces dice la Biblia que era débil para la carne, entonces Dios soluciona el problema. Y dice la Biblia en versículo Romanos 8:3, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condena al pecado en la carne. Entonces Dios, para solucionar la debilidad de nuestra carne, manda a su Hijo Jesucristo en un cuerpo igual que nosotros, pero sin pecado. Y en la cruz del Calvario Cristo muere, y en la carne, no fue en el espíritu ni en su alma, fue en la carne donde Dios trató con el pecado. Cristo recibe y Dios coloca mis mentiras, mis adulterios, mis malos pensamientos, mis fraudes, todo aquello que no le agradaba a mí de Dios, Dios lo pone en su Hijo. Tus pecados y mis pecados los pone en su Hijo. Ahora, al colocar nuestros pecados en Cristo, la Biblia dice la paga del pecado en la muerte. Entonces, ese Hijo tenía que morir. Y la paga del pecado es la muerte. No significa no solamente la muerte física, significa la muerte espiritual. Y Cristo, cuando nuestro pecado le es puesto en la cruz del Calvario, grita de lo profundo de su espíritu: Dios mío, ¿por qué? Fíjense ustedes el por qué más grande que existe en el universo. ¿Por qué razón? ¿Por qué? Contéstame. Me has dejado solo. Porque la paga del pecado es la muerte. Y en ese momento pasa algo misterioso y el Padre se separa del Hijo. Él que era justo, Él que era santo, Él que era bueno, Él que jamás ni con su boca había mentido, era abandonado y era hecho maldición por nosotros. Y en esa maldición que Él llevaba por nosotros, Dios nos voltea a todos y nos dice: vean ahora la cruz, y en esa cruz yo les digo, los amo. ¿Creen que no sé que eres débil? ¿Creen que no me doy cuenta, dice Dios, que son polvo ustedes? ¿Crees que no sé que hay pasiones dentro de ti? Pues quiero decirte que ahora Él lleva todo, y ahora tú contempla y cree nada más. Cree nada más lo que Él ha hecho por ti en esa cruz, y cuando tú creas lo que Él ha hecho por ti, Él viene entonces y entra a tu vida en la forma del Espíritu de Dios, y estando Él dentro de nosotros, me da las fuerzas para vencer la debilidad de la carne. Separados de mí, nada podréis hacer. Entonces, la ley fue solamente, vean ustedes el libro de Jeremías en el capítulo 13, Jeremías capítulo 13 en el Antiguo Testamento, la imposibilidad de poder cambiar solamente porque se nos diga: Pepito, no hagas esto, no te pases el alto, no mates, etcétera, etcétera. La ley puede detener temporalmente y desanimar al pecador, pero no puede la ley quitarnos el deseo de pecar. Tu papá te puede decir: si tomas y te vuelves a emborrachar, te voy a una cueriza tremenda, y como que lo piensas 2 veces, pero vuelves a caer. Dios te dice: tienes que dejar tu amante, y dices: Dios mío, sí, tengo el infierno, yo sé que es verdad, pero hay otra ley que te lleva y te arrastra, y caes y caes y caes, y entonces vamos a ver esto en la última parte de Romanos, cuando Pablo grita: miserable hombre de mí. Pero la ley, entonces, quiero que quede muy claro para todos, era santa. La ley de Dios era buena, porque era la expresión de la voluntad de Dios, pero la ley no podía cambiar a nadie. La ley no podía cambiar nuestro corazón. La ley, me dice la ley de tráfico, pues mire usted, no falluquee y no pase contrabando. Y viene el problema cuando me doy cuenta que no tengo dinero y comienzo a usar el contrabando, a vender cocaína, a vender marihuana, a no pagar impuestos, porque aunque yo sé que está prohibido, yo sigo haciendo las cosas que se me prohíben, porque con el hecho de que se me prohíban, no va a cambiar mi deseo de pecar. ¿Me entienden? Entonces, dice aquí en Jeremías capítulo 13, versículo 23, mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas, así también podéis vosotros hacer el bien
estando habituados a hacer el mal? La respuesta es no. Fíjense con qué se compara. ¿Puede un leopardo que nació con rayas cambiar y ponerse cuadritos? ¿Por qué no puede la pigmentación o la genética de su piel cambiar su piel? Porque en su código hereditario, en sus moléculas, ahí está la herencia de ese leopardo, y todos los leoparditos no van a nacer changos ni chitas, van a nacer leopardos. ¿Los negritos podrán con talco blanquearse? ¿O podrás tú pintarte de negro cuando la pigmentación de tu piel y en tus genes está el color de tus ojos y el color de tu piel? Es imposible, biológica, física y genéticamente, ¿de acuerdo? Pues fíjense ustedes, la misma imposibilidad que existe para que un leopardo deje de ser leopardo, es la misma imposibilidad que existe para que tú dejes de hacer el mal. Ni Alcohólicos Anónimos, ni Neuróticos Anónimos, ni el control mental, ni la dianética, ni los gurús, todos son esfuerzos superficiales de tratar con el problema del pecado en el ser humano. La Biblia dice, sin derramamiento de sangre, nadie podrá dejar de hacer el mal. Es en la cruz del Calvario donde Dios trató con el problema del hombre y donde el hombre puede encontrar un cambio de vida, una conversión para dejar de hacer el mal. Entonces, si no podíamos nosotros dejar de hacer el mal, ¿qué cosa podía solucionar el problema? Lo único que se podía solucionar era naciendo de nuevo. Pues sí, cambiando la genética del leopardo, cambiando al negrito y dándole que se cruce la mamá ahora no con otro negrito, sino con otro cuate más blanquito para que salga por lo menos mulato. Entonces teníamos que nacer de nuevo. No podía cambiarse nuestra naturaleza. No es regenerable nuestra naturaleza. Dios demanda, el que no nazca de nuevo no entra al reino de Dios. Entonces ni las peregrinaciones, ni los mandas, ni las pertenecer a una religión, ni por ser episcopal, ni por ser católico, ni por ser protestante, nada nos puede quitar el deseo de pecar. Lo único que Dios acepta es una nueva criatura. Y dice 2 Corintios 5:17, el que está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura. Esa palabra es la palabra griega creación. El que está en Cristo ha sido creado de nuevo. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Has descubierto lo que significa el nuevo nacimiento? ¿Por qué Dios demanda un nuevo nacimiento? Porque no podía tratar con el antiguo hombre tenía que morir, y cuando Cristo murió, Dios mató a mi antiguo hermano. Ya desde que yo me convertí en 1974, hasta atrás, ya no hay nada en mi pasado, del 71, del 70, del 68, del 69, que yo haya hecho que Dios me recrimine. Ahora soy delante de Dios como si hubiera vuelto a nacer en el vientre de mi madre, otra nueva persona. Entonces, Cristo era la respuesta al problema de la ley. La ley no podía salvar a nadie. Se necesitaba un nuevo corazón. Vean en Ezequiel capítulo 36, otro pasaje en el Antiguo Testamento, Ezequiel 36, está ahí a la vuelta de Jeremías. Ezequiel 36, versículos del 25 al 27. Donde Dios profetiza, donde Dios anuncia lo que haría con el ser humano cuando Cristo viniera. Dice así, Ezequiel 36, del 25 al 27. Vean qué promesa más preciosa. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Escuchen esto, os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra, ¿qué cosa? De vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Aquí encontramos nosotros la promesa tan maravillosa, que lo que el hombre necesitaba, aparte de la ley, aparte del conocimiento, era una nueva naturaleza. Cuando Cristo viene a nuestras vidas, Dios hace una circuncisión, que la circuncisión judía era un tipo de la circuncisión del corazón. Dios, cuando yo vengo a Él y creo que Él es el gran cirujano, Señor, estoy enfermo, vengo ante ti, Dios se pone sus guantes, agarra su bisturí
y me hace que me acueste en el quirófano, me anestesia y me abre el corazón y me saca ese corazón arañudo, lleno de alacranes, feo, cochino, oliendo a coladera, perverso, malo, donde salían todas las cosas que yo hacía antes, y saca mi corazón y me pone otro corazón, y aparte que me pone el corazón, que es el centro motor de mis sentimientos, fíjense nada más, pone su espíritu dentro de mí, y entonces cuando yo despierto y salgo del quirófano, yo no sé qué pasó, pero me siento diferente. Ya pues veo los centros nocturnos y que ya no. Como dice Enrique, que ya no. Ya veo y vienen mis amigos y vamos a la fiesta y traemos el pomo. Como que todavía tengo ganas porque estoy bebito en Cristo, pero pasa un año y pasan 2 años y comienzo a ver que me alejo totalmente de aquellas cosas que me atraían. ¿Qué ha sucedido? He sido cambiado. Hemos sido convertidos. Hemos sido operados espiritualmente y ahora no podemos ya regresar ante nuestra antigua vida, porque el perro regresa a su vómito. ¿Y por qué regresa a su vómito el perro? Porque es perro. Para que ya no el perro regrese a su vómito, se le tiene que cambiar su naturaleza. Yo no he visto un gato que se coma su vómito, ni tampoco los caballos se comen el vómito. Nada más lo hacen los perros, porque la naturaleza de perro es comerse aquello que arrojaron. Pues para que deje de comerse el vómito, tiene que dejar de ser perro. Y tú, para que dejes de hacer el mal, tienes que dejar de ser el hombre perverso y la mujer perversa que eres. Necesitas nacer de nuevo. ¿Se dan cuenta? Entonces, Cristo viene para darnos un nuevo corazón, un nuevo espíritu, y ahora con Él dentro de mí, comienzo a darme cuenta que Él produce. Yo nada más tengo que venir todos los días y cargar mis pilas, cargar mis baterías, cargar mis pilas, cargar mis baterías y dejar que poco a poco vaya creciendo en la santidad, en la gracia y el conocimiento de Dios, y Dios poco a poco me va llevando hasta hacerme una nueva criatura y hasta darme cuenta que realmente he nacido de nuevo. Por eso está claro que la conversión no se puede perder, ¿verdad? Si la conversión se perdiera, era como si llegara otra vez el diablo, abriera tu corazón, te sacara esa operación, te volviera a poner todo lo que hizo Dios. No es irreversible el nuevo nacimiento. El que nace nuevo, nace para siempre y nadie los podrá arrebatar de la mano de mi Padre. El Padre que me los dio es mayor que el mismo Satanás. Por eso cuando un cristiano está otra vez viviendo como antes de ser cristiano, la Biblia dice, nunca se convirtió. Fue y se paró en el desayuno, fue a la Iglesia Cristiana de México, pero todo fue intelectual. Nunca le entregó su vida a Cristo, nunca lloró por sus pecados, nunca se hincó, nunca le dijo, oh Dios, te entrego y machácame, humíllame, hazme como tú quieras, pero te necesito. Nunca hubo una verdadera conversión, porque el que se convierte, cambia. Si tu vida no ha cambiado, escúchame amigo que en esta mañana estás presente, si la vida de alguien en esta mañana no ha sido cambiada, y no hay un deseo nuevo hacia el bien y un odio hacia el mal, no has nacido de nuevo. Eres religioso y le llamas a Cristo tu Señor, pero tu vida no ha cambiado y Cristo vino a cambiar nuestras vidas. Y si tu vida no ha cambiado radicalmente, es porque tú no tienes el Espíritu de Dios. Ahora vamos a hacer la última pregunta antes de acabar con este problema de la ley. Entonces el cristiano, la última pregunta que todos ustedes tienen, ¿ya no tiene obligación de cumplir los 10 mandamientos? Entonces el cristiano, ¿qué relación tiene ahora con la ley? Escuche muy bien. El creyente ahora vive bajo una nueva ley. La ley del amor, repito, y la ley de la libertad. El creyente ahora desea cumplir la ley de Dios, pero no por amenazas. Ya no porque, si no hago esto mi papá me va a pegar. No, lo hago porque te amo, mamá. Te lavo los trastes, no porque no me dejes ir a la fiesta, sino simplemente porque para mí es un gozo, mamá, ayudarte a lavar los trastes. Antes la mamá, y si no haces esto, sí mamá, y sí papá, y todo lo hacía bajo el temor. Es lo que me decían una vez unas amigas monjitas que tenemos mi esposa y yo, me decían, Armando, estábamos y yo les voy a pegar, y estábamos así, y veíamos a Dios con un garrote siempre, con la condena y la amenaza. Eso es vivir bajo la ley. Ahora el cristiano obedece a Dios no porque está amenazado, sino porque el cristiano ha visto con sus ojos y ha recibido el amor de Dios derramado en nuestros corazones, y el cristiano ha comprendido el inmenso amor que Dios tuvo en la cruz para hacer lo que ha hecho con mi vida. Y Señor, ahora si tú hiciste por mí, ahora yo te obedezco porque es lo menos que puedo hacer para corresponderte lo que hiciste en la cruz.
Entonces el cristiano se diferencia del israelita en que el israelita estaba bajo la amenaza. Si no, y tronaban los rayos en el monte Sinaí, y así estaban los judíos, y Jehová venía y ¡prum! Relampagueando, y ¡prum! Caían los juicios, y se abría la tierra. Ahora el cristiano está bajo la ley del amor, y ahora el cristiano obedece a Dios, no porque Dios diga, si no haces esto te va a pegar. El cristiano lo hace porque ahora el amor de Dios ha sido derramado en su corazón. ¿Me entienden? Entonces, nuestra obligación a la ley ahora no es legal, es moral. Nos agrada hacer la voluntad de Dios. Decía David, oh Dios, el hacer tu voluntad es mi gozo. ¿Lo es para ti, hermano, que me escuchas? ¿Lo es para ti, hermana, que me escuchas? Cuando alguien te dice, mira, es malo que vayas a las discotecas, ¡ay! En ese momento, no nace de tu corazón. ¿No vas porque se te prohíbe, correcto? El otro día me decían unos padres de familia, Armando, ¿qué hago con un hijo de 17 años? Que me dice, ¿qué ir a la discoteca, papá? Y le dije, mira hermano, usted no le puede meter al cuarto, no le puede echar cadena, no le puede amarrar al hijo contra la cama, no puede usar la fuerza, puede usted ponerle las leyes, pero si en el corazón de su hijo hay el deseo de hacer lo que él quiere hacer, solamente implica que su hijo no tiene a Cristo. O si lo tiene, apenas está creciendo, tiene un año de cristiano, o no ha sido alimentado con la palabra. Entonces, nuestros hijos tienen que llegar a una edad, a los 15, 16 años de edad, donde nosotros no los podemos forzar. No los podemos forzar. A mi hijo se me dice, no quiero ir el domingo a la iglesia, si lo traigo a fuerzas de nada, sirve traerlo a la iglesia el domingo. Él tiene que convertirse. Él tiene que tener un encuentro con Cristo. Y cuando tenga ese encuentro, a él le van a hacer el deseo de hacer la voluntad de Dios. ¿Me entienden? No puede ser por fuerza. Si alguien de aquí trae a sus hijos por fuerza, estás equivocado. Yo me equivoqué y lo hice algún tiempo. Y ahora le pido perdón a Dios, pero no puedo traer a mis hijos por fuerza. Ellos tienen que encontrarse con Cristo, yo tengo que dar el ejemplo y su encuentro con ellos cambiará sus vidas, pero nadie puede forzar. Ándale, mijita, vamos a la iglesia el domingo, porque si no le nace a tu esposa venir el domingo, no sirve de nada, porque Dios ama al dador alegre. No solamente en el dinero, sino en todas aquellas cosas que tú le traes a Dios. Ahora vivimos bajo la ley del amor, y todo lo que hacemos, lo hacemos no manipulados, ni presionados, lo hacemos porque nace en nuestro corazón hacerlo, porque tenemos al Espíritu de Dios. Muy bien, vamos a regresar a Romanos 7 y vamos a ver ahora la analogía entre el matrimonio y la ley. Espero que con estas dos clases, el domingo pasado y esta clase, tengan una idea breve, superficial, porque no hemos profundizado mucho acerca de la ley para entender Romanos 7. Dice el versículo 2, porque la mujer casada, Romanos 7, versículo 2, la mujer casada está sujeta por la ley al marido. La palabra sujeta, acuérdense, significa bajo el control de. La mujer casada está bajo el control por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley. Muerto a la ley. La palabra muerto significa separado. Habéis sido separados de las demandas de la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Usando el ejemplo del matrimonio, Pablo ahora nos dice que mientras dos cónyuges estén vivos, no se podrán divorciar jamás. Mientras tu cónyuge viva, no podrás divorciarte de él, porque los dos están unidos por una ley, la ley de la fidelidad. Cuando tú te casas, está el juez en medio, los hace jurar, pone la mano sobre lo que sea, y yo te juro, mi amor, que te seré fiel hasta la muerte. Ella te jura que enfermedad, aunque me quede loco, tarado, o lo que pase, hasta que la muerte no se padre, no hay divorcio. Ahora en la Biblia, la única forma cuando hay divorcio es cuando uno de los dos huye y se va de la jaula. Y deja al gavilano, a la paloma abandonados, y se une con otra paloma, y forma otro hogar. En ese momento, la paloma que quedó dentro de la jaula puede delante de Dios, con su conciencia limpia, volver a unirse a otro hombre. Pero si el gavilán que sale de la jaula no se une con otra, en la que se quede en la jaula no se puede casar jamás en su vida.
hasta que el otro la abandone o se case con otra, porque será llamada adúltera. No se enojen conmigo, yo les digo lo que la Biblia dice, para que lo pienses muy bien antes de volver a casarte. Y si estás casado en esas circunstancias y no lo sabías porque no eras cristiano, has sido perdonado por la sangre de Cristo. Pero si siendo cristiano lo haces, tú tienes la obligación de regresar con tu marido. En este seminario del 30 de abril vamos a hablar muchísimo acerca del divorcio. Vénganse los que están a punto de divorciarse, para que vean cómo les va a ir. Entonces, Pablo nos dice que la única forma en que tú te puedes casar con otra mujer es hasta que tu esposa se muera. Quiero preguntarles a ustedes si no han conocido la historia o leído la historia de la mujer que se casó con su segundo esposo en el mismo día en que su esposo se murió. Qué cínica, ¿verdad? Pues saben ustedes que esa historia la acabamos de leer. Es la historia de Romanos capítulo 7. En el momento que Cristo moría y le recibí en mi corazón, en ese mismo segundo soy de Él. Me divorcio de mi antiguo marido o de mi antigua esposa y me caso con una nueva persona. Ahora vean ustedes de qué forma tan extraordinaria el Espíritu Santo ilustra que la ley fue nuestro antiguo esposo. Está diciendo que era un esposo duro y severo. Sus demandas eran absolutas y la pobre esposa nunca pudo cumplirlas. Si ella fallaba en algo, le decía el esposo, si me rompes un plato, es como si tumbaras la casa. Y si no me estás aquí a las 7, es como si jamás hubieras puesto un pie en tu casa. Era un esposo duro y severo y el esposo era justo en lo que le pedía. Pero la pobre esposa siempre estaba así, sí mi vida, no mi vida, sí mi vida. Y llegaba la noche la esposa, ¿quién me librará de este esposo tan duro y tan severo? Es un tirano y me exige, y me exige, y me exige mis manos de lavar los trastes, de lavar los pañales de los niños. Nunca tengo una aliciente, nunca tengo nada. Esa era nuestra condición antes de conocer a nuestro nuevo esposo. Teníamos a alguien que nos exigía, que nos demandaba, etcétera, etcétera, y ella siempre trató de agradarlo, pero nunca pudo. Y a menos de que el esposo se muriera o la libertara, no había ninguna esperanza para esta pobre esposa. Además, en el antiguo matrimonio, nunca esta esposa tuvo un hijo con su antiguo esposo. Nunca dimos fruto. Y no era porque la esposa era estéril, no era por eso, sino porque el antiguo esposo, ella era fértil, pero el antiguo esposo era estéril. El antiguo esposo no podría dar vida. La ley no puede dar vida, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Entonces, casados antes, lo vimos en Romanos 6, nunca tuvimos hijos, o sea, nunca dimos fruto, y el fruto que dimos nos avergonzamos de él. ¿No es cierto? Entonces era necesario que viniera el nuevo esposo, nos liberara de la antigua esposa, y entonces casarnos con él, y ahora casados con el nuevo esposo es fértil, porque las palabras que él nos ha hablado son vida, ha producido entre nosotros la fertilidad, y ahora nos hemos casado para tener muchos niños, para dar mucho fruto, y para que nuestros niños se porten bien, para que nuestro fruto permanezca. Esta ilustración, hermanos, entre la antigua esposa que teníamos y el nuevo esposo que tenemos ahora, es lo que dice Gálatas capítulo 4, versículos del 4 al 5. Esto nos trae a la gloriosa verdad de la justificación por la fe. Teníamos que morir para ser de otro. Pero ¿cómo podíamos morir? Nicodemo le dijo a Cristo, ¿puede acaso el hombre regresar al vientre de su madre? Cristo le contesta a Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es, lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Dios demandaba un nuevo nacimiento, no carnal, espiritual. Entonces, la pobre antigua esposa fue a ver al ginecólogo, o sea, fue a la dianética. Fue con los gurús, fue otro doctor. Y todos los esfuerzos de la antigua esposa, ir a la dianética, al control mental, a la religión, se bautizó en una religión, se cortó el chongo, etcétera, etcétera, fueron puras medicinas que nunca la podían curar, ni tampoco hacerla fértil. Ella tenía que entender que tenía que ser separada de ese esposo. El esposo no podía darle hijos, y aunque ella fuera fértil, no podía el esposo darle hijos porque el esposo era totalmente estéril. Entonces nosotros
teníamos que venir a Cristo, casarnos con Cristo, pero para eso divorciarnos de la antigua vida. Cuando vengo a Cristo dejo la masonería, cuando vengo a Cristo dejo el control mental, cuando vengo a Cristo dejo todas aquellas cosas que yo creí que me ayudaban y me consagro a Él y le entrego mi vida y Él es mi Señor, me agarra de la mano y comenzamos los dos a dar fruto, mientras yo permanezca en Él y Él permanezca en mí. En Gálatas 4, el apóstol Pablo dice en el versículo del 4 al 5, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Una vez me preguntaron, Armando, ¿cómo explicas eso de que Cristo les dio el Espíritu Santo antes de que el Espíritu Santo viniera en Pentecostés? O sea, Cristo resucita y les dice a los discípulos, reciban el Espíritu, ¿se acuerdan? Y después en Pentecostés llega, es que les dije a estas personas que me preguntaron, acuérdense que antes de Pentecostés la ley seguía rigiendo. Y el Espíritu Santo venía sobre los apóstoles y se volvía a ir. Venía sobre ellos y se venía. Vino sobre David y se volvía a ir. ¿Por qué? Porque cuando Cristo resucitó, había un lapso de 40 días donde los apóstoles no podían quedarse huérfanos. Y Dios les dio el Espíritu temporalmente para que fueran a Jerusalén y esperaran la promesa, el bautizo del Espíritu Santo, y ahí recibían el Espíritu para siempre. Cuando Cristo sopló el Espíritu sobre los discípulos, lo sopló porque estaban bajo la ley. Y cuando Él estuvo con ellos, no lo necesitaban porque estaba con ellos. Y después vendría sobre de ellos. Y en ese periodo tenían ellos que tener fuerzas con el Espíritu para esperar la promesa de Pentecostés. Ahora ya saben cómo contestar a nuestros hermanos carismáticos. Pero cuando vino el cumplimiento de la ley, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y bajo la ley. Cristo vino bajo la ley para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Gálatas capítulo 2, del 19 al 20. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora la esposa vive para complacer al esposo, por habernos liberado y atormentado durante tanto tiempo. Me acuerdo, y le dije a mi abuelita hace 2 semanas, y con esto quiero acabarles la historia. Abuelita, me acuerdo cuando me llevabas a misa a pellizcos. Hoy estamos desayunando con mi hermana y con mi esposa, y me decía mi hermana, ¿te acuerdas cuando nos llevaba pellizcos a la abuelita? Y llegaba por nosotros, y me acuerdo, ahí este dedo en especial, mi abuelita, me lo torcía así de una forma tan fea, y me llevaba así con el dedo torcido, y al entrar a la iglesia, me decía así, híncase, y me agarraba el dedo y me lo torcía, y me hincaba y me levantaba, y me acuerdo que siempre estaba bajo amenaza. Y si no van a misa, me decían, papá, el domingo no van al partido de fútbol. Siempre la amenaza, la coerción, la intimidación, a fuerzas todo, ¿verdad? Esa era nuestra antigua vida, vivíamos bajo la ley. Si no crees en Dios, te vas a condenar. Si no crees en Dios, voy a hacer esto. Yo, está bien que cree en el infierno, pero no vengo a Dios por eso, vengo a Dios por lo que Él hizo por mí en la cruz. Ahora nosotros tenemos que comprender que somos un nuevo matrimonio, hermanos. Y lo que Dios más ama es la fidelidad. Si hay algo que tú anhelas de tu esposa, es que te sea fiel. No creo que nadie pueda levantar la mano y decir en esta mañana, a mí me gustaría que mi esposa me pusiera los cuerninini. Porque amamos la fidelidad. Y no creo que haya ninguna esposa que pueda decir, ojalá que encontrara a mi esposo con otro para irme con el galán que tengo ya ahorita. Cuando nos casamos con Cristo, Dios dice, almas adúlteras, la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Y así como tú no te gusta ver a tu esposo con tu secretaria, y no te gustaría encontrarte a tu esposo con ella en el cine, así tampoco Dios le gustaría encontrarnos a nosotros en muchos lugares que seguimos frecuentando y seguimos asistiendo. Imagínate que viniera a Cristo y te encontrara en el Bocacho 70 de Acapulco. Es como si te encontraras a tu esposo con la amante, exactamente igual. Ahora somos de otro, para dar fruto y para que seamos santos y para que le seamos fieles. Para que su amor nos llene, para que su compasión nos inunde el corazón y para que entendamos que nos ha llamado a ser de Él y no de nadie más. Por lo que Él hizo por nosotros en esa cruz. Hermanos en Cristo, vivan este 87 vidas santas. Sepárense más y más del pecado. Porque mientras más cerca estemos de Él, más fruto produciremos. Qué maravilloso que el doctor me dijera, Armando, puedes tener 25 hijos. Y no te preocupes por mantenerlos. Cada hijo que nazca te doy 10 millones de pesos. Y mi esposa, pero me voy a deformar. Usted tampoco se preocupe. Cada hijo que tenga se va a poner más bella.
En ese momento mi esposa, pues los que vengan. Y yo también, ¿verdad? Los que sean. Porque lo que nos impide los hijos es eso, ¿verdad? El dinero y el gasto, y la esposa pobre se deforma, ellas son las que la llevan todo. Pero qué maravilloso si no fuera así, ¿no? En el milenio, imagínense, ¿no? Tener 30 chapulines, 40 chapulines ahí brincando, y ella ni se va a deformar su cuerpo, ni va a haber problema para el dinero. Pues así nosotros tenemos todo el fruto y todos los hijos que querramos, porque Cristo vino a nuestras vidas para que nosotros diéramos fruto. Despidámonos en oración. Padre, en esta mañana te damos gracias por explicarnos la diferencia entre la ley y la gracia. Vivir bajo la ley es vivir amenazados, vivir bajo la gracia es vivir agradecidos. Ahora tus 10 mandamientos se resumen en 2. Amarte con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas y con todo nuestro corazón. Y de la misma manera que te amamos, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Porque si nos mantenemos amándote, no podemos serte infieles. Y si amamos a nuestros semejantes, es un indicio claro que estamos en comunión contigo. Porque si habláramos lenguas o tuviéramos todo el conocimiento del mundo, o toda la fe, o toda la teología, y no tenemos amor, nada somos. Seríamos como címbalo que retiñe. Seríamos como ángeles con voces preciosas y alas maravillosas, pero sin ningún valor delante de ti. El amor es sufrido, todo lo soporta, no es indecoroso, no busca lo suyo, no guarda rencor. Este amor, este sentimiento que debe crecer en nuestras vidas, debe aumentar más y más en nosotros. Más que el conocimiento y más que cualquier otra cosa, porque es el indicio más grande de que somos maduros en ti. Oh Padre, danos ese amor unos por otros, mostrándolo en nuestras actitudes materiales, ayudando a las familias en esta iglesia que no tienen trabajo, con alacenas, con ropa para sus hijos, con gasolina para su coche, porque ¿de qué serviría venir a alabarte y cantar si hemos perdido lo más importante, el amor derramado en nuestro corazón? Padre, manténnos calientitos en este amor por nosotros y por ti. Haznos que nos enamoremos más y más de ti y que entendamos que ahora ya no nos exiges, ahora nos pides por favor, por causa de lo que tú hiciste por nosotros en esa cruz. Y por ello te damos las gracias, porque jamás con nuestra vida, ni con nuestras obras podríamos pagarte el sacrificio de tu Hijo Jesucristo, quien se dio a sí mismo para que ya no viviéramos para nosotros, sino para aquel que murió y resucitó entre los muertos. En su nombre oramos y te damos las gracias. Amén.